Muy buenas tardes a todas las personas que están conectadas viendo esta transmisión. Soy Francisco Javier Carmona Romero, director de Anaqué Conciencia Sistémica. Soy psicólogo egresado de la Universidad Católica Luis Amigó, donde también fui decano de la Facultad de Teología y profesor de esa facultad durante un buen periodo de años. Me gradué como magíster en teología en la Pontificia Universidad Javeriana e hice mis estudios de teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Durante 22 años fui miembro de una congregación religiosa llamada la Compañía de María, donde me ordené como sacerdote y en la actualidad soy un clérigo dispensado. También soy pedagogo, constelador familiar desde hace más de 15 años y en la actualidad formador de constelaciones del vínculo y el trauma. Ananqué es un centro de formación y de psicoterapia que desde las constelaciones familiares y la psicología del alma o psicología profunda quiere ayudar a las personas a conectarse consigo mismas, a vivir en sintonía con la vida, a liberarse de las implicaciones sistémicas y a superar aquellos asuntos no resueltos de sus ancestros. Dentro de las áreas que tiene como misión Ananqué están la psicología en primer lugar, en segundo lugar el trabajo grupal a través de constelaciones de intención y cursos de formación humana, y también está la espiritualidad. En el tema espiritual trabajamos fundamentalmente el tema del CORE, un método de trabajo para el desarrollo espiritual creado por Eva Pierracos. Hoy, después de un periodo de reflexión acerca de la conveniencia o no de crear un espacio como en el que en este momento se está originando, me he tomado el atrevimiento de dirigirme a ustedes para hacer una reflexión sobre el cuidado del alma. ¿Qué ha motivado la creación de este espacio? La humanidad entera en estos momentos está atravesando por una situación bastante difícil y compleja, no solo desde el plano de la salud, sino desde el plano existencial. Nosotros en estos momentos estamos en cuarentena y se están tomando todas las medidas necesarias para evitar que el sistema de salud colapse y no se pueda brindar la atención necesaria y suficiente a quienes se vean infectados por el COVID. Sin embargo, hay otra realidad que está pasando desapercibida y son las secuencias que en el alma va a dejar esta pandemia. Hemos tomado medidas para la higiene corporal. A diario se presentan diferentes actividades para ocupar el tiempo en casa. Algunos hacen ejercicios de yoga y otras actividades espirituales. También se emplea el tiempo en aprender cosas nuevas y todo eso está muy bien. Pero no podemos desatender la realidad más profunda, la que nos mantiene
arraigados en la existencia, y esa realidad es la que llamamos alma. Nos van a decir los expertos que el trauma es la causa principal de los problemas de salud, tanto psicológicos como físicos. ¿Qué es un trauma? Un trauma es aquella experiencia que nos hace sentir impotentes ante una amenaza. Es decir, nos sentimos en peligro. Nuestra vida corre el riesgo de desaparecer físicamente. Y cuando nos conectamos con esa sensación, de inmediato aparece el pánico. El pánico es un miedo vivido con toda la intensidad, porque no sabemos qué nos depara la vida, qué es lo que hay más adelante. Las manifestaciones del pánico son la ansiedad, que en la teoría del trauma se conoce como el deseo de huir, de no encarar la situación, de hacer todos los esfuerzos por convencernos de que lo que estamos viviendo no es una realidad que nos vaya a afectar. Y por otro lado está la angustia. La palabra angustia significa estrecho y abismo. Entramos en estado de angustia cuando empezamos a sentir que las posibilidades que tenemos se van reduciendo. Este COVID-19 nos va a dejar en lo más profundo de nuestro ser, en nuestra alma, el reto de enfrentar dos traumas: el trauma de pérdida y el trauma existencial. Voy a hacer referencia al primero, al trauma por pérdida. La muerte de muchas personas infectadas por el COVID-19 es inevitable. A diario nosotros vemos la cantidad de muertos o de muertes que se suceden en España e Italia, solo por citar dos países de los cuales los noticieros registran diariamente los casos. ¿Qué está pasando con estas muertes? Que no hay tiempo de despedirse de los seres queridos, no hay la oportunidad de hacerles una ceremonia y unas honras fúnebres dignas. Que el sentimiento principal de este trauma no solo es la pérdida, sino el dolor asociado a esa pérdida. Es decir, el distanciamiento emocional que se genera. Después de un trauma de pérdida, las personas no vuelven a estar emocionalmente disponibles para la relación con los demás. Es decir, algo se va con la persona que fallece. En el trauma de pérdida, todos empezamos a vivir como si a todos nos sucediera lo que le pasó al que partió hacia la eternidad, al que abandonó la vida física. El trauma de pérdida nos desconecta emocionalmente.
Y eso genera problemas en la vinculación y eso también nos va a generar dificultades en la salud. Dificultades que lógicamente serán de otro orden, muy diferente a los que genera el COVID-19. Recordemos que toda enfermedad siempre comienza con un impacto emocional y si este impacto se desatiende, pues el cuerpo es el que va a sufrir las consecuencias de esa desatención. Por otro lado, está el trauma de pérdida, el trauma existencial. ¿En qué consiste? Si empezamos a convencernos de que nos podemos morir, entonces también eso nos va a llevar a preguntarnos entonces para qué vale la pena vivir. De hecho, ya la humanidad, los estudiosos nos han dicho que atraviesa por un fuerte periodo de crisis existencial y de vacío. Ese vacío existencial se va a agudizar ahora, después de que vaya pasando la amenaza del contagio. La intención de este video, vuelvo y repito, es hacer un llamado para que le prestemos atención a las secuelas que la pandemia va a dejar en el alma y tomemos acciones preventivas, acciones que no necesitamos aplazar porque no exigen muchos recursos de parte nuestra, sino toda la disposición interior para hacernos cargo de esta situación. Hoy se crean muchos espacios para hablar del alma, espacios que se llaman cuidar el alma, encuentros con el alma, conversaciones desde el alma. Hay un peligro y es el de llegar a banalizar la expresión alma. Un término se banaliza cuando se vuelve muy común y de uso general. Hoy voy a dedicar todo el espacio a precisar el concepto de alma. ¿De qué estamos hablando cuando decimos alma? ¿A qué nos referimos? Y una vez que tengamos claro este concepto, seguramente vamos a poder tener con mayor claridad cuáles son las tareas que debemos emprender para cuidar, sanar y desarrollar la vida del alma. En los evangelios, especialmente en los conocidos como los evangelios sinópticos, hay una pregunta que Jesús le hace a los discípulos. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Muchas personas que se han atrevido a encarar esta pregunta han visto que necesariamente tienen que emprender un camino de transformación radical. Hay una historia al respecto que a mí me llamó la atención en mi adolescencia. Un día recibí la biografía de San Antonio María Claret, un hombre que había crecido a las orillas del río Llobregat en Barcelona
hijo de padres dedicados a la industria textil. Su futuro estaba en la industria de sus padres. Un día entra a la iglesia, escucha el Evangelio y esta pregunta le resuena profundamente. La respuesta a esa pregunta lo lleva a abandonar lo que podía haber sido un futuro brillante para convertirse en sacerdote y años más tarde en misionero y finalmente en santo. Cuando yo me hago la pregunta de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma, me veo obligado a tomar conciencia de las fuerzas que orientan la vida y determinan el destino. Así es, pues, que cuidar del alma es cuidar de nuestro destino y cuidar de lo que somos realmente. Dice Thomas Moore, cuando hablamos del alma estamos hablando de aquella cualidad que le da sentido y profundidad a nuestra vida, a nuestra existencia. Vamos entonces a meternos de lleno a descubrir, a desentrañar metódicamente el sentido de la expresión alma. Para eso voy a tomar distintos puntos de vista. El primero de ellos va a ser la parte filosófica. Después vamos a hablar de la parte mitológica. En un tercer momento, de la cuestión religiosa. Y por último, de lo que significa una psicología del alma. En este primer video solo vamos a tratar la cuestión filosófica. Los otros puntos quedarán pendientes para ser desarrollados en un próximo video, el cual también espero que ustedes vean, le den like y se suscriban al canal de Ananke Conciencia Sistémica para que mantengan al tanto de nuestras actividades, de nuestro proceso, de nuestra vida, de nuestra esencia. Arranquemos pues entonces con el punto de vista filosófico. Y arrancamos por Sócrates. Sócrates es el primer filósofo que utiliza la palabra alma para referirse a la esencia del ser humano. En la poesía griega, con Homero, se consideraba que el alma era un soplo, un aliento divino. Con Sócrates, el alma deja de ser ese soplo divino y se convierte en conciencia, pensamiento y sentimientos. Recordemos que para Sócrates el comienzo de la sabiduría está en el conocimiento de sí mismo. En otras palabras, sabio es el que conoce su alma. Para la tradición de los evangelios, sabio es
el que se atreve a ser el mismo. Podemos unir las dos cosas, no están separadas, al contrario, la una se complementa con la otra. Y entonces podemos decir lo siguiente: el comienzo de la sabiduría, según Sócrates, consiste en conocer la propia alma. Y el principio de la espiritualidad cristiana consiste en entrar en contacto con esa alma. No solo basta saber quiénes somos, sino vivir en consonancia con quién somos. Dicen los estudiosos de la filosofía que para Sócrates el alma es la sede del pensamiento, de la inteligencia y de los valores morales. Y que aquel que busca la perfección moral también anda buscando su alma. En otras palabras, el alma es aquel aspecto que hace mejor la vida de un ser humano. Después vamos a tener a Platón. Platón va a interpretar el alma en dos sentidos. El primero de ellos, el alma como aquello que permite a los seres vivos realizar actividades vitales. Y en el caso del alma humana, el alma es el principio divino e inmortal que nos faculta para llevar una vida buena. Consideremos este aspecto en la filosofía platónica. El alma es divina y es el fundamento de nuestra racionalidad. Según Platón, el alma es la que nos permite alcanzar el conocimiento y realizar acciones buenas. El segundo sentido del alma es que ella es la que nos vincula con el mundo divino y nos muestra que nuestro destino es inmortal. El alma se vendría a asemejar a la función que Eros cumple en la relación amorosa o en la relación de pareja. Es decir, el alma une lo divino con lo humano, lo integra, lo hace presente. Platón nos va a hablar de tres tipos de alma: el alma irascible, el alma racional y el alma concupiscente. Veamos en qué consiste cada una de estas almas según la expresión de nuestro querido Platón. Empecemos hablando del alma racional. El alma racional es la parte superior del alma humana y por lo tanto tiene dos características: es inmortal y es divina. Gracias a ella nos va a decir la historia de la filosofía, recordando las enseñanzas de Platón. Sabemos en qué consiste una buena vida. En el mito del carro alado, el alma racional viene representada con la metáfora del auriga. Es considerada la parte más excelente del alma, se identifica con la razón
y el ejercicio de la razón con el conocimiento, la realización del bien y de la justicia. Está situada en la cabeza. La segunda, el alma irascible. Según el filósofo, en esta parte del alma se sitúan la voluntad y el valor. En el mito del carro alado, el alma irascible está representada con la metáfora del caballo bueno y dócil a las instrucciones del auriga. Según el mito, gracias a esta parte, el auriga puede seguir a los dioses hacia el mundo de las ideas y la contemplación de la idea del bien con mayúsculo. En el alma irascible se encuentra la voluntad, el valor y la fortaleza. Y Platón sitúa esta alma en el pecho. Por último, está el alma concupiscible. El alma concupiscible es la parte mortal del alma humana y es la responsable de las pasiones, de los placeres y de los deseos. En el mito del carro alado, Platón representa el alma concupiscible con la metáfora del caballo malo, que es poco dócil y que dirige al carro hacia el mundo sensible. Es la parte del alma humana más relacionada con el cuerpo y en ella se encuentran los placeres sensibles, los apetitos o deseos sensibles como los deseos sexuales, el apetito por la comida, por la fama, por la riqueza. Y por estar tan íntimamente ligada al cuerpo, se destruye cuando el cuerpo muere. Platón la sitúa en el abdomen, más concretamente en el hígado. Pasamos ahora a la concepción de alma que tiene Aristóteles. Aristóteles va a distinguir entre los seres vivos y los seres inertes. Para este filósofo, los seres vivos van a poseer 4 características que los van a diferenciar del resto de los seres vivos. La primera característica es que tienen capacidad de automovimiento. La segunda, se reproducen. La tercera, se nutren de elementos externos a ellos. Y la cuarta, se desarrollan y mueren. Y aunque los seres vivos como los inertes están compuestos de la misma materia, los primeros, los seres vivos, poseen algo que los segundos, los seres inertes, no tienen: el alma. Entonces, en la filosofía aristotélica, el alma, antes que una realidad espiritual, es el principio de la vida. Y nos va también a decir Aristóteles que existen diferentes tipos de alma y según esos diferentes tipos de alma se van a dar diferentes tipos de seres vivos. Vuelvo y digo, en Aristóteles el alma es el principio vital, es la materia, es la fuerza que habita en la materia y hace que ésta adquiera una determinada forma. Aristóteles le va a atribuir al alma diferentes funciones. La primera de ellas, la más básica, es la función vegetativa.
Esta función hace que los seres vivos se nutran, crezcan y se reproduzcan. Está presente en todos los seres vivos. La segunda es la función sensitiva. Esta función está asociada a la capacidad que tienen algunos seres vivos de verse afectados por el mundo externo. Existen dos niveles de sensibilidad. La primaria, la que nos permite experimentar placer, dolor, huir, conservarnos, agredir, reproducirnos. Y la superior es la capacidad para adoptar movimientos complejos, articular las pulsiones y coordinar las diferentes sensaciones entre sí. Después viene la función intelectual. Esta función es propia y exclusiva del ser humano. A su vez, se divide en dos funciones. La primera es lo que llamamos la función intelectiva, la capacidad para hacer abstracciones y conceptualizaciones. Según Aristóteles, existen dos tipos de entendimiento: el agente y el paciente. El entendimiento paciente es la función intelectual de nuestro día a día que nos permite conceptualizar el mundo que nos rodea y es individual y mortal. En cambio, el entendimiento agente es una función cósmica, no individual. Está presente en todos los seres humanos. El entendimiento agente permite romper la frontera intelectual entre las cosas y el alma del individuo. Gracias a ella, el entendimiento paciente se ilumina. El entendimiento agente es el que nos da la capacidad de trascender. Y por eso el filósofo lo va a llamar suprapersonal y eterno. La otra función es la función volitiva. El intelecto del hombre no solo se dedica a conocer el mundo, sino que a diferencia de los animales, el ser humano tiene una capacidad deliberativa, es decir, obtiene de su inteligencia motivos para actuar. El ser humano tiene la capacidad de discernir, de sopesar los motivos y no de dejarse llevar meramente por lo instintivo. Esta función es la base del comportamiento ético del ser humano. Podemos entonces concluir lo siguiente, después de lo que hemos escuchado así breve y sintéticamente de Aristóteles, y es que la esencia formal del hombre es la razón entendida en su doble forma, intelectiva y volitiva. Lo específico del ser humano va a ser conocer racionalmente el mundo y someter las pasiones a la deliberación racional. Para Aristóteles, toda realidad está compuesta de materia y de forma. De esta forma, él va a explicar la unión entre el alma y el cuerpo y nos va a decir que es una unión esencial. Sin cuerpo no hay alma humana y sin alma no hay cuerpo. Y sin las dos no hay un ser vivo.
Para Aristóteles, la vida propiamente humana es la vida racional. Y él nos va a decir, la vida racional, por un lado, es conocimiento intelectual y por el otro, control de las pasiones. De esta forma, tenemos que una persona conoce su alma, vive en consonancia con su alma, cuando ese principio de vida le da la posibilidad de conocer la naturaleza y de ejercer dominio sobre sus instintos, deseos y pasiones. Así es pues que en la medida en que nosotros somos capaces de darle una dirección, como diría Aristóteles, ética a nuestra existencia, podemos decir que llevamos una vida con alma. Bien, mis queridos amigos, hemos hecho una primera aproximación desde la filosofía al concepto de alma. Y hoy en este primer video hemos hablado de 3 filósofos de la antigüedad que son Sócrates, Platón y Aristóteles. Y podemos decir, de acuerdo con ellos, que el alma es lo que hace que nuestra vida sea una existencia buena. Nos vemos en una próxima ocasión. Que todo vaya de la mejor manera posible para todos.